a Uno con Ramiro Avendaño. Bienvenidos a Uno a Uno, yo soy Ramiro Avendaño. Hoy estamos con Mauricio Cárdenas Santamaría, exministro de Hacienda del país, además de algunas otras carteras antes de ellas y en distintos gobiernos. Mauricio, bienvenido a Uno a Uno. Gracias, Ramiro, un gusto estar acá. Me siento muy complacido, así que gracias por la invitación. Bueno, Mauricio, como sabes, Uno a Uno es un programa que busca conocer a las personas detrás de los personajes. Tú has estado, digamos, en primera línea del acontecer político, económico, de desarrollo nacional ya por un buen tiempo. El país conoce parte de tu trayectoria profesional, de tu formación, inclusive de tu carácter que como funcionario público y como economista, como líder del sector empresarial inclusive. Pero quizá la gente no conoce tanto de dónde vienes, quién eres, cómo creciste, qué era importante para ti. Lo que queremos aquí un poquito es que la gente conozca esa faceta de la persona detrás del personaje. Cuéntanos un poquito de tu historia, Mauricio. ¿En qué entorno creciste? ¿Qué cosas te importaban? ¿Cómo eras de niño? Bueno, pues muchas gracias. Qué bueno, porque esas entrevistas generalmente no son tan frecuentes. Se habla más de la cosa política y la situación económica, etc. Mira, yo crecí en una familia antioqueña, 100% antioqueña, pero acá en Bogotá, porque mis padres se vinieron a vivir a Bogotá justo antes, meses antes de que yo naciera. Entonces yo crecí en Bogotá, pero con los valores, la cultura de una familia antioqueña. Y esto implicaba, pues, viajes constantes a Medellín, vacaciones siempre en Medellín. Salíamos del colegio y al otro día estábamos en Medellín y solo volvíamos el día antes de que empezaran otra vez las clases. Y viví en una familia donde la cosa pública siempre fue importante, el debate político, los problemas del país, la discusión sobre las medidas de los gobiernos, en fin, todo eso para mí fue parte central de mi educación, lo que yo veía. Entonces desarrollé un gusto por esa parte política, desarrollé un gusto por los temas económicos, porque siempre me han gustado los números. Y estuve en un colegio, hice mi colegio en el Liceo de Cervantes, que yo siempre he dicho que tiene la enorme ventaja de haber sido un colegio pues, de mucha diversidad, de diversidad socioeconómica, no es un colegio de élite. Y fui un estudiante de colegio bueno sin ser el mejor. Yo ahora tengo un podcast con Mauricio Reina, que era compañero mío de colegio, que era el pilo de la clase. Yo era bueno, no me tiré ningún año, ninguna materia, pero me gustaba mucho la parte de hacer los eventos, de organizar cosas en el colegio, tanto que todo el mundo pensaba que yo iba a ser político. Pero la sorpresa fue que cuando empecé la universidad y me dediqué a la economía y me encantó la economía, y seguí del pregrado a la maestría y de allá a un doctorado, entonces le dediqué 10 años de mi vida a formarme como economista, pero siempre con esta vena política detrás. Entonces yo siento que con el tiempo ha ido ganando más espacio la política y creo que he vuelto como a esas raíces que tenía en el colegio, que me encantaba participar en las campañas, repartía votos, en fin. Cuéntanos un poquito qué había en la formación particular en el Cervantes que te hubiese ayudado a ser un poquito quien eres hoy, a ver el mundo como lo ves hoy. Los curas agustinos del Cervantes eran bastante estrictos, disciplinados, el orden, ¿no? Entonces eso también pues ha sido parte importante como la educación, y eran buenos en la parte de matemáticas. Entonces pues yo creo que eso a mí también me quedó y me gustó, y por eso después me metí a economía y descubrí una profesión que me encantó desde el primer día, y al final pues creo que eso me quedó del colegio, la parte de las matemáticas y la parte social. Bien, entonces te vas a hacer la carrera de economía en la Universidad de los Andes. También hay un contraste interesante porque yo hice la carrera aquí en los Andes, que como todo el mundo sabe, es una universidad privada, que en ese momento, pues ahora no tanto, pero en ese momento una universidad, digamos que en cierto sentido también muy, muy de élite. Pero la vida me llevó de manera muy sorpresiva y fortuita a hacer el doctorado en una universidad pública, diversa, muy liberal, que es la Universidad de California en Berkeley. Muy bien. Entonces fue un gran contraste para mí, porque allá es, o sea, las cosas que pasan en Berkeley pasan después en las sociedades 10 años después, ¿no? Muy bien. O sea, por ejemplo, yo te digo, yo estudié a finales de los años 80 mi doctorado, y en ese momento el tema en la universidad era matrimonio de parejas del mismo sexo. Algo que vino a entrar en la discusión en el mundo 10 años después, en Colombia 20 años después, o sea, y eso para mí fue muy bueno porque también me abrió mucho y me dio otra perspectiva. Entonces
fue un muy buen complemento en mi educación. Vuelvo ya graduado de mi doctorado, decidí que quería volver a trabajar a Colombia, era siempre mi vocación, y muy rápidamente entré a trabajar en el sector público. Digamos, empecé a tener oportunidades en los gobiernos, empecé primero en el distrito, después en la nación, y combinado esto con la actividad como economista, mucha de ella alrededor de Fedesarrollo, que fue como mi casa intelectual durante muchos años. Bueno, vamos a un corte de comerciales. Estamos en 1 a 1 con Mauricio Cárdenas Santamaría, exministro de Hacienda y de algunas otras carteras en Colombia. Continuamos luego de un corte de comerciales. Continuamos en 1 a 1 con Mauricio Cárdenas Santamaría, exministro de Hacienda y de algunas otras importantes carteras. Mauricio, nos contabas un poco la historia, universidad, etcétera, pero también nos dijiste que la gente pensaba que ibas a ser político y al final uno dice, y sí, pero por un camino distinto, más que el camino tradicional de salir al discurso de la plaza pública, de establecer políticas desde la idea pura, es por el camino académico, y además nos contaste un poco de lo que socialmente aprendiste a través del colegio y en una universidad liberal y de avanzada como la Universidad de California at Berkeley. ¿Cómo se convierte todo ese conocimiento específicamente, o cómo se convierte eso en una carrera en el sector público, llamémoslo así? Bueno, la vida está llena de oportunidades, de cosas que se le atraviesan a uno sin planearlas. Yo siempre he pensado que las oportunidades o se aprovechan o no se aprovechan, y uno siempre tiene que estar abierto a ver cómo las aprovecha. Y tampoco soy el tipo de persona que dice, yo tengo un plan de vida y entonces me voy a ceñir a cumplir ese plan de vida de manera estricta. Yo siempre he dejado un poco que las cosas se vayan dando, tengo una idea en general de lo que quiero, pero dejar que haya cierta espontaneidad y cierta capacidad de improvisar. Entonces tampoco soy el tipo de personas que me propuse desde el primer día que empecé la carrera, desde que entré al colegio, que iba a ser presidente de Colombia. No, que hay gente que dice eso, ¿no? Que es que desde que estaba chiquito quiere ser... No, a mí siempre me ha gustado lo social, o sea, la problemática del país, lo público. Es como los temas. Alguien me decía el otro día, ¿usted por qué? Usted siendo bueno para los números y tal, ¿por qué no se dedicó a ser empresario? Hubiera podido ser un empresario muy exitoso y ganar plata. No, son vocaciones. Para mí lo que me movía la aguja, lo que siempre me ha gustado es lo público, cómo resolver los problemas del país, pensar en los demás, en que el país progrese. Y entonces encontré en la economía un gran vehículo para hacer eso, porque son los instrumentos para mejorar las cosas, para que el país tenga buena inversión pública, para que haya buenos incentivos para que el empresario también pueda prosperar, en fin. Encontré en la economía un camino muy propicio. Me gustó, me enganchó la economía. Terminado el doctorado dije, bueno, sí, aquí hay una disyuntiva. Uno puede seguir una carrera académica, ser profesor en una universidad gringa, lo que sea, o volver a Colombia a trabajar en la cosa pública. Y ahí entonces sí me jaló mucho la idea de volver a Colombia. Y muy rápidamente, porque esas son cosas que se dan así de manera pues muy inesperada, acabé trabajando, recién regresado del doctorado, acabé trabajando como gerente de la empresa de energía de Bogotá. Muy bien. Y eso ya fue como mi puerta de entrada al mundo de lo público. Y esa fue una oportunidad que me dio el entonces alcalde Jaime Castro, a quien me encontré en una reunión. Me dijo, usted ya regresó, ya terminó el doctorado, ¿no le gustaría trabajar conmigo? Él acaba de ser elegido alcalde de Bogotá. Le dije, pues alcalde, pues ahora ya, no, pero de pronto deme un ratico. Y a los 6 meses del año me llamó y me dijo, ¿usted ahora sí le interesa? Le dije, sí. Y me fui gerente de la energía, me tocó terminar la hidroeléctrica del Guavio. Disfruté mucho de eso, recorrer Bogotá, llevar la energía eléctrica por las zonas de Bogotá donde no la había, sacar a Colombia del apagón de esa época. Estábamos hablando de 1993, porque con el Guavio entonces ya se generaba la energía que Colombia entonces salía de ese problema. Y ya eso ya me di cuenta, y yo lo que me gusta, me encanta, es el trabajo en el sector público. Y en ese camino has estado en Fedesarrollo, has sido ministro de Transporte, ministro de Desarrollo cuando existía... de la energía, sí. De la gerencia de la energía. Un día pues se hace la inauguración del Guavio. Yo no conocía al presidente de la República en ese momento, que era César Gaviria. Y César Gaviria, como a los 2 meses de esa inauguración, un día yo estaba en mi oficina y me llamó y me dijo, quiero que usted se venga a trabajar conmigo de ministro de Desarrollo Económico. Ya le faltaba al gobierno poco. Me fui a trabajar con César Gaviria también. Para mí esa fue una gran escuela. Y bueno, ya después una cosa fue llevando a la otra, y de ahí fui a Fedesarrollo otra vez, seguí en Fedesarrollo. Después volví al gobierno en la época de Andrés Pastrana, Ministerio de Transporte, y al Departamento Nacional de Planeación. Después volví a Fedesarrollo, seguí mi trabajo de investigación, y ya es en el gobierno de Santos cuando vuelvo al gobierno como ministro de Minas y después como ministro de Hacienda. Mauricio, un poquito. Yo quiero 2 preguntas en una. Una, yo quiero que le expliques a la gente qué es economía, sí. Qué es ser un economista y
¿qué crees o dónde crees que está la principal diferencia que hay en la aproximación que tú como economista puedes hacer hacia los problemas o hacia los retos del sector público que digamos con una persona con una formación diferente a esta? Interesante, muy interesante. Mira, lo que define al economista es pensar en términos de pros y contras. Vamos a tomar tal medida. ¿Qué efectos favorables puede producir? ¿Qué efectos desfavorables puede producir? Es un poco la lógica de costos y beneficios. Todo tiene costos y beneficios. Hagamos la doble columna y el economista está entrenado para hacer ese balance y después decir, mire, lo que más nos conviene es tal cosa. Y eso es muy útil a la hora de gobernar, porque los gobiernos están llenos de dilemas, de disyuntivas. Por ejemplo, un grupo de empresarios te puede decir, hay que ponerle un arancel a las importaciones de acero porque nos están inundando de acero barato de la China y de Turquía. Entonces es fácil convencer a la gente diciendo, sí, estamos llenándonos de acero importado, es mejor protegerlo para que la industria colombiana pueda prosperar. Pero de pronto levanta la mano un constructor y dice, pero a mí se me va a encarecer este insumo y voy a poder hacer menos viviendas y a la gente le va a costar más hacer la vivienda. ¿Quién puede balancear esos dos discursos? Un economista tiene la formación para eso. Bueno, y los retos entonces de tener que siempre ver las cosas desde esa lógica en un mundo en donde la política está llena es de emociones y demagogia. Así es. Entonces, a mí, desde el primer cargo, que fue lo que te decía, la Energía de Bogotá, interactuando con los concejales de Bogotá, hasta el final, el ministro de Hacienda, siempre esa tarea de explicar, porque el economista tiene un gran defecto y es que no usa un lenguaje que sea fácil de entender. Entonces esa tarea de explicar, de mostrar los argumentos de una manera simple, que es de mucha pedagogía, eso me encanta, y esa interacción con los políticos. Y sobre todo yo siempre he dicho, cuando tramitaba proyectos de ley en el Congreso, saqué 50 leyes, siempre decía, yo aquí en estos debates en el Congreso aprendí cosas y ustedes me hicieron ver aspectos que yo no había visto en el momento que presenté este proyecto de ley. Bueno, pues sin duda eso tiene que ver con un gran respeto que tienes por el conocimiento y por aprender en donde estás dispuesto a escuchar para aprender más y no te paras en una sola posición y parto de la tesis tusa. Que todo el mundo tiene algo que decirte, interesante. O sea, todo el mundo tiene algo que enseñarle a uno. La persona que se sienta al lado en el avión, la persona que está haciendo la cola con uno en el banco, siempre hay algo interesante. El reto de uno es poder extraer, sacar ese algo interesante, esa información interesante que tiene la otra persona. O sea, siempre parto de esa base. Cualquier conversación me puede enseñar algo que después digo, oh, esto no lo sabía y me sigue. Vamos a un corte de comerciales y continuamos con Mauricio Cárdenas Santamaría, exministro de Hacienda de Colombia. Continuamos en Uno a Uno con Mauricio Cárdenas Santamaría, exministro de Hacienda. Mauricio, hablemos del país. En la situación actual, con la geopolítica actual, para llevar, digamos, Colombia a un nivel de desarrollo moderado que no se aleje tanto del modelo en el que hemos querido estar, ¿verdad? De ser una economía un poco más pujante y además con una sociedad más tolerante, donde nos entendamos y nos cuidemos más. ¿Cuáles serían, qué ganancias tempranas podría obtener uno? ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Qué palancas hay que mover para ver cambios que nos ilusionen y nos hagan generar un efecto bola de nieve en la transformación? Mira, hasta me da pena empezar con esto así como tan de frente, pero creo que la primera explicación es que tenemos un presidente que es como para otra época. Un presidente que seguramente se formó en unas escuelas hace muchos años y vivió en una especie de cápsula de burbuja y perdió un poco el sentido de qué pasa hoy en el mundo económico, qué pasa en la realidad. Un presidente que piensa que el Estado lo puede todo, que el Estado puede resolver todos los problemas, que el Estado puede dar la salud, que el Estado puede dar las pensiones, que el Estado puede dar la energía eléctrica, puede hacer las carreteras. Eso ya está revaluado. O sea, uno necesita al Estado por esa preocupación de equidad, por la preocupación de impulsar obras que son de una escala tan grande que al sector privado le cuesta trabajo. O sea, el Estado se necesita, pero el sector privado es el gran aliado. Uno necesita que el sector privado es el que meta el capital, el que asuma parte de los riesgos, que el sector privado es al final del día el que genera la inversión y el empleo. Entonces, estamos en un gobierno equivocado de tiempo porque con esta idea estatizadora lo que ha hecho es acorralar al sector privado. Y el sector privado que está replegado, pues está cruzado de brazos porque está diciendo, miren, no veo las condiciones porque en cualquier momento me intervienen, en cualquier momento el gobierno se mete a decir que en ese sector no debe estar el empresariado, que ese es un sector
que se debe restringir a lo público. Entonces el sector privado está muy parado. Yo creo que aquí hay unas victorias tempranas, que es simplemente volver a generar la confianza. Esto es una alianza entre lo público y lo privado. Esto es decir, mire, el protagonista en una economía es el sector privado. Y el sector privado es el que debe tener las condiciones. ¿Eso qué significa? Estabilidad en las reglas de juego, garantías, un ambiente, digamos, propicio. Entonces, yo creo que en el momento que en el país vea que volvemos a eso, el sector privado inmediatamente va a sacar una cantidad de proyectos que tienen engavetados, que están ahí esperando el momento oportuno y los sacan. ¿Las premisas de la tercera vía continúan siendo válidas en este sentido? La premisa de la tercera vía es el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario, ¿no? La tercera vía va a tener que, digamos, que modularse un poco para decir, no, aquí la fase siguiente del juego en Colombia es mucho apoyo al sector privado. Necesitamos volver a más mercado, más mercado. No digo que llegar al punto de negar por completo la importancia del Estado al estilo Milei, pero sí decir, el Estado en Colombia se tiene que reducir y el Estado en Colombia tiene que volverse más eficiente. Aquí va a ser indispensable, 7 de agosto del 2026, algo de lo que está haciendo Elon Musk, algo de lo que está haciendo Milei, que es decir, bueno, el Estado tiene que ser más eficiente, tenemos que hacer más con menos plata, hay que recortar el tamaño del Estado. Entonces, por eso, tercera vía de pronto no va a ser lo que más encaja para la siguiente fase del desarrollo. Dos palabras que hay como para asistencialismo y meritocracia. ¿Cómo ves estos temas? Sí. ¿Cuánto de cada cosa? Mira, yo creo mucho en el poder de la educación. Yo creo mucho en que una sociedad meritocrática es una sociedad que le da las oportunidades a los mejores y que eso debe servir de incentivo para que las personas digan, le voy a invertir a mi formación, a mi educación, voy a trabajar duro, porque eso al final paga. La gente logra, digamos, el éxito a punta de acumular esos méritos y ese esfuerzo, ese talento. Esa es la sociedad en la que quiero vivir. Esa es la sociedad que quiero ayudar a construir, que sea la meritocracia. Asistencialismo, digamos que es una palabra que suena muy mal porque es como que nos deja estancados. Una persona de bajos ingresos, entonces aquí está esta plata que le vamos a dar todos los meses y usted sigue siendo de bajos ingresos. Yo diría el asistencialismo entendido como que a ciertos sectores de la población se le den más oportunidades de educación, de vivienda, de salud, está, digamos que yo comparto esa teoría, pero más como de permitir que la persona crezca, que su capital humano crezca. Ayudarle a arrancar el empujón. Eso de que es que vamos a tener una sociedad donde en vez del Estado hacer bien la tarea, en materia de educación, en materia de salud, en materia de vías, en vez de hacer la tarea que le corresponde al Estado, más bien lo que va a hacer es dar plata, no comulgo con eso. Chile votó por Boric, izquierda. Chile votó por hacer un proceso constituyente y cuando salió el texto de la Constitución votó no. Y algunos analistas decían es que el pueblo chileno es un pueblo educado, que toma decisiones sensatas. ¿Qué tan lejos estamos nosotros de ser un pueblo educado que tome decisiones sensatas? En el 2026 vamos a saber si somos un país maduro, es decir, nos equivocamos con esa decisión, vamos a tener que buscar ahora una fórmula que premie pues, la capacidad de gestión, la capacidad de gerencia, que premie también el pragmatismo, que premie algo que me parece a mí fundamental para gobernar a Colombia, y es como dejar de dividir a Colombia entre buenos y malos, sino volver a decir, aquí hay algo que nos une como país, un propósito nacional. O sea, si somos una sociedad madura, nos vamos para allá. Si somos una sociedad inmadura, vamos a seguir en el caudillismo de Petro, ¿no? Que puede estar entre sus seguidores, o un caudillismo de extrema derecha, que es la misma cosa. Si somos una sociedad madura, vamos a decir, no, aquí se necesita gente que tenga la experiencia, que sepa, que sea práctica, que no se deje guiar por ideologías, sino que resuelva directa y concretamente los problemas. Bueno, y por último, pensando justamente en esta elección en política, no siempre se escoge al mejor desde el punto de vista técnico. Aquí hay digamos, una dosis muy importante de emocionalidad. Sí. ¿Cómo encontrar ese candidato que sea capaz de hacerlo suficientemente bien, pero que logre los votos? Yo creo que el futuro de Colombia está en poder pasar esa página y tener una persona en la que puede que todos estos dos grupos no digan escogí el mejor representante de este sector, sino más bien
el que menos resistencia genere, el que todo el mundo puede aceptar, el que todo el mundo dice, bueno, confiamos en esa persona para poder unir. Una decisión pragmática de economista, que es quizá como deberíamos estar tratando de pensar. Que logre generar un espectro ideológico. Pues hay un grupo de extrema izquierda que seguramente se va a mantener pues muy radicalizado y va a querer seguir la obra de este gobierno y va a querer, digamos, decir que es que a Petro no lo dejaron, esconder las, digamos, limitaciones que ha tenido este gobierno sobre la base que es que ha tenido oposición. Todos hemos tenido oposición. Entonces, va a querer mantenerse en esa línea, va a querer ser al mismo tiempo muy polarizante, va a ser polémico, va a atacar, va a dividir, pero yo no creo que los votos le den. Entonces yo creo que lo que se trata es de conseguir alguien que pueda recoger votos desde la centro izquierda hasta la extrema derecha y que sea aceptable para todo el mundo y que logre convocar una coalición, porque este gobierno, el próximo gobierno necesita gobernabilidad, y la gobernabilidad se la va a dar que haya una coalición, porque va a haber unos problemas muy graves que resolver. Colombia va a quedar con unos problemas serios. Entonces necesita un gobierno que sea capaz de tomar las medidas, capaz de poder sacar adelante una cantidad de iniciativas que van a ser polémicas, algunas de esas seguramente impopulares, lo que sea, pero se necesita gobernabilidad, entonces por eso se necesita una coalición grande. Gracias, Mauricio, por acompañarnos, por esa claridad política, por esa claridad sobre lo que hace falta, por compartirnos un poquito tu historia y seguramente por inspirar a un montón de jóvenes que ven este programa y dicen, yo también puedo. ¿Te puedo decir una última cosa? Pero por para supuesto. Que no se nos quede en el tintero. Como estamos en el momento de las grandes dificultades en el Catatumbo, que en el fondo son dificultades asociadas a la estrategia de paz total, que está mal concebida, mal implementada. La idea de tener todos estos grupos armados organizados, unos más políticos, otros más de carácter económico, de búsqueda de esas rentas del narcotráfico, en fin, pero que a todos el gobierno lo que les ha dado es la posibilidad de crecer, ocupar el territorio. Lo que estamos viendo son las luchas entre ellos por el negocio del narcotráfico. Y estamos volviendo a vivir una etapa que los colombianos soñábamos con haber superado, que es ese nivel de conflicto donde hay miles de desplazados, donde hay asesinatos masivos, etc. Entonces yo digo, a los colombianos se nos está volviendo otra vez a revivir ese sentimiento de angustia, de dolor, de lo que significa vivir en una sociedad en conflicto. Yo creo que todos tenemos esas historias vivas y pensábamos que habíamos superado. Yo personalmente, desde que empecé mi carrera, ya tuve ese contacto con el conflicto. Cuando estaba, como te contaba hace un momento, en la gerencia de la empresa Energía, muy al comienzo de mi gestión ahí, un día saliendo por el Sumapaz para llevar unos proyectos de electrificación rural, al regresar a Bogotá, un atentado de las FARC, murieron 13 policías. Y esos son momentos que lo marcan a uno porque uno dice, este es el país en el que uno vive, y yo creo que entonces ahora sí que nos debemos a resolver estos problemas de conflicto, de narcotráfico, que pensábamos que estaban mejorando, pero que con este gobierno lo que estamos viendo es que están empeorando, y los colombianos vamos a querer en el 2026 un gobierno que realmente vuelva a decir la seguridad como prioridad y no más esta estrategia de paz total que ha resultado tan nefasta para Colombia. Y no puedo yo dejar de cerrar el programa sin dar mi opinión al respecto, y tiene que ver justo con el tema del sentido común, es decir, cosas como los plantean o algunos de los planteamientos de este modelo de paz total, simplemente, y utilizando un poco términos de economía, no tienen los incentivos correctos, tienen incentivos perversos. Correcto. Sí, sí. Es una muy buena información. El incentivo es abarque más territorio, consiga más plata, que después saca una mejor negociación. Y esto significa más narcotráfico. Gracias, Mauricio. A ti. Estuvimos en 1 a 1 con Mauricio Cárdenas Santamaría, exministro de Hacienda, exministro de algunas otras carteras. Conocimos su historia, su carrera, sus posiciones y sus recomendaciones para el país. Yo soy Ramiro Avendaño y nos vemos dentro de 8 días en 1 a 1. 1 a 1 con Ramiro Avendaño.